Bueno, pues muy buenas y bienvenidos otra vez a un nuevo seminario, a un nuevo tutorial sobre tatuajes. En esta ocasión vamos a hacer el retrato de una Catrina. Tenéis en el canal un vídeo donde hablo del origen de este personaje en México, de las Catrinas, su origen, su significado. En esta ocasión haremos una Catrina con un velo mortuorio decorado con flores y le daremos, aunque va a ser un tatuaje en blanco y negro, le daremos un toque de color a los ojos. Así que vamos a por ello. Bueno, al principio, como ya sabéis, por mi forma de trabajar, normalmente trabajo con una 3RL de 0,25 a ser posible, en este caso una Bluebird, que es un tipo de aguja además que por cómo está soldada es bastante elástica y viene muy bien para delinear o hacer pequeños detalles en los cuales no queremos una línea negra muy marcada, sino queremos un poco arañar y marcar la piel de forma más superficial, ya que tenemos que tener claro que cuando hacemos un retrato, un blanco y negro en realismo, las líneas no están bien definidas. Es todo más a base de contrastes de oscuro y claro y de manchas en cuanto a la iluminación y las sombras. Entonces no nos interesa nunca hacer líneas negras muy definidas en ciertas zonas porque puede destacar y pierde un poco la pieza en general su aspecto de realismo, ya que quieras o no, como he dicho, tiene que ver con el tema de contrastes de luces y sombras, y si de repente en medio cruza una línea negra como sería en una ilustración, pues perdemos ahí un poco el realismo. Tenemos que evitar un poquito eso. Aquí, como veis, estoy trabajando de forma muy superficial. Es importante siempre que tengáis en cuenta que a la hora de preparar los caps, para un trabajo que va a tener tanto contraste de negro, preparé 2 caps de negro, 2 de dark, 2 de medium y 2 de light. Y luego los iremos alternando según lo necesitemos. Hay artistas que trabajan limpiando las agujas en un vaso de agua cada vez que tienen que cambiar de tono. Yo soy más bien como otros artistas que lo que hace es seguir trabajando hasta que se queda sin tinta y directamente trabajar con el resto de caps. Esto puede también llevar a que los caps se contaminen unos tonos con otros y al final acaben siendo un poco más homogéneos todos, pero si controláis suficiente no debería de pasaros. Siempre tenemos que trabajar de forma muy superficial y, como siempre recomiendo, tenemos que empezar de abajo a arriba y del lado de nuestra mano que tatúa al contrario. De esta forma siempre la mano que tatúa la apoyamos ya sobre trabajo que ya estamos tatuando, porque si lo hacemos de forma contraria, si en mi caso que soy diestro empezara de izquierda a derecha, podría tener la complicación de que la mano que traza, la mano que trabaja, apoya sobre la plantilla y perder mucha información porque ensuciemos demasiado la plantilla. A la hora de trabajar, en vez de delinear todo el diseño, yo prefiero trabajar e ir terminando zonas. Se puede hacer de las dos formas, se puede trabajar delineando primero una vez el diseño y después sombreando y dando textura a todo, o se puede trabajar como estoy haciendo aquí, de abajo a arriba, e ir poco a poco comiendo zonas y dejándolas casi terminadas. Es un poco cuestión de gustos. Por ejemplo, aquí con el pelo lo que estoy es trabajando con una RS, una 5RS para ser concretos, aplicando primero el negro puro, los colores más oscuros y el contraste más negro, que va a ser el que marque después el tono general del tatuaje, del diseño. De esta forma también nos vamos haciendo una idea cuando metamos las sombras de cuánta oscuridad necesitamos en nuestros grises, ya que tenemos de referencia las zonas libres de tinta y las zonas negras de negro puro, como he dicho, dando así un contraste que nos ayudará, sobre todo si no tenemos mucha experiencia al principio, nos ayudará de esta forma a trabajar los grises de más claro a oscuro e ir oscureciendo según veamos que necesitemos el tono.
tenemos que tener en cuenta que al trabajar con un negro puro, como estoy haciendo ahora, es importante tener cuidado de no borrar la plantilla. Por lo que si no estáis muy acostumbrados, yo os recomendaría que la tinta sobrante la sequéis con la servilleta a golpecitos, ya que secarla o apartar y limpiar la tinta con la técnica de arrastre en la servilleta puede llegar a hacer que perdáis información en la plantilla si no sois demasiado pulcros a la hora de trabajar. Pero esto ya digo que es mi método, no significa que sea el único o que sea el más correcto, y simplemente os estoy explicando un poco cómo trabajo yo y por qué sobre todo trabajo de esta forma. Como veis, me voy moviendo por zonas, pero eso no quiere decir que después no volvamos otra vez a la zona de la mano o del cabello. Únicamente que cuando voy aplicando, voy también observando la piel. Y cuando la piel a lo mejor empieza a inflamarse o a estar demasiado saturada, cambio de zona para dejar que la piel repose, que baje un poquito la inflamación. Y ya sabemos todos, y para los que no lo sepáis también, que cuando baja la inflamación y dejamos que los grises que hemos aplicado reposen, es cuando los grises salen a la superficie y podemos ver mejor el tono que estamos aplicando. Porque también dejando un rato que la piel respire, la rojez se quita y podemos apreciar mejor el tono general de grises y de sombras que estamos dando. Entonces es una forma bastante útil de ir aplicando sombras, luces y sobre todo saber dónde necesitamos más contraste o más tonos medios de gris sin llegar a pasarnos nunca. No tengáis prisa en trabajar en este tipo de piezas, ya sean grandes o pequeñas, porque como llevan mucho tiempo y sobre todo necesitan y exigen mucha concentración, es mejor no ir con prisas ni distraernos, ya que cualquier error aquí puede ser fatal, puede ser una equivocación en un retrato, puede ser algo que luego no tenga mucho arreglo. En este caso, en la Catrina, tenemos que dar sobre todo mucho cuidado a la hora de aplicar el sombreado en la cara, ya que las Catrinas se supone que están con la piel pálida, blanca, ya sea por maquillaje o por simplemente la piel de la Catrina. Entonces el sombreado que tenemos que aplicar tiene que ser un sombreado bastante tenue, no ser demasiado agresivos y dejar lo que se diría mucha luz, que sería piel libre de tinta, para que dé esa sensación de que es un rostro con volumen, pero que es un rostro que es más claro de lo habitual. Esto se consigue sobre todo, como os he dicho, haciendo contrastes. Como podéis ver aquí, estoy aplicando una sombra y un contraste bastante duro cerca de los límites del dedo, y al hacer contraste entre las sombras más oscuras y la luz que recibe el dedo, es ahí donde se forma ese volumen y podemos obtener un acabado mucho mejor en cuanto al volumen y a la anatomía de la figura. Con la nariz pasa lo mismo, la nariz tiene su volumen, pero está pintada de negro, entonces tenemos que tenerlo en cuenta para aplicar un negro puro en las zonas donde sería más oscura la nariz, donde se acumularía más el sombreado, pero dejando siempre libre zonas para un gris más claro y sobre todo para lo que sería una iluminación mucho más potente, que en este caso que diga sería piel libre de tinta. Aquí estoy trabajando con una Magnum 11 redonda de lengua de gato, también conocida, porque este tipo de agujas están pensadas para sombrear y me permite tener mejor control en espacios más pequeños y en las esquinas. De esta forma, después de que le he estado dando mucho trabajo a la nariz, vuelvo a la parte del cuello y del cabello. Así la nariz puede bajar, la boca también puede descansar un poco y yo mientras sigo avanzando en el dibujo, pero sin llegar a saturar demasiado la piel ni inflamarla mucho por el daño que la estoy causando. A la hora de sombrear prácticamente tenéis que mover la aguja de forma que roce la piel, que no llegue a penetrar demasiado, ya que este tipo de sombreado realista se va oscureciendo según hacemos pasadas y pasadas y más pasadas.
según el número de veces que aplicamos la tinta y no por la profundidad. Ahora que tengo el grueso de algunos mechones bien definidos, es cuando aplico con una 3RL de 0,30 milímetros, aplico un poco lo que serían los cabellos finos, los cabellos que se desprenden un poco de esos mechones y que le van a otorgar más realismo al diseño y a la Catrina, ya que si dejáramos solo los mechones grandes, pues parecería un poco más un dibujo animado, ya que por muy peinados que estemos, lógicamente siempre somos capaces de poder ver en cualquier persona que hay cabellos más finos, cabellos un poco más despeinados y un poco más alborotados. Entonces a mí en este tipo de trabajos me gusta mucho más aplicar, después de tener bien definido el orden del pelo, los mechones y en el sentido en el que va, pues eso, cabellos un poco más caóticos que le dan un sentido más orgánico a la pieza y más realismo. En las zonas donde requiere directamente el pelo que sea negro puro, directamente aplicad el negro puro. Siempre digo lo mismo, la fotografía nos sirve de referencia, pero es una obra que estamos realizando, es nuestra obra, y tanto si queréis ser totalmente seguir completamente la fotografía como si no, no hay que añadir cosas que, aunque nosotros sepamos que están ahí, no debemos de añadir cosas que no salen en la imagen. Con esto me refiero que si, por ejemplo, los párpados o las cejas están bajo una sombra muy oscura, nosotros tendremos que aplicar una sombra oscura. No tendremos que dibujar las cejas pelito a pelito y luego ir oscureciendo de grises y demás, porque sabemos que las cejas están ahí. No, porque ahí es cuando realmente estamos cometiendo un error y estamos afeando el acabado final de lo que es la figura. Tenemos que aplicar las sombras y las luces donde realmente tienen que estar y donde realmente son lógicas en la anatomía de nuestro diseño. De esta forma siempre vamos a lograr el mejor acabado. Los pétalos les he puesto con una 9RS, todo ese delineado, ya que las Catrinas es muy característico que alrededor de los ojos tengan esa forma floral de pétalos, y aquí, como estáis viendo, estoy directamente con la Magnum aplicando con un poquito más de profundidad lo que sería el tono oscuro, ya que los ojos los tiene muy sombreados, muy oscuros, y realmente no tiene demasiadas luces, más que un poco en los párpados y lo que viene siendo las pupilas. Si es verdad que si no tenéis mucha experiencia, os recomendaría que fuerais igual, de claro a oscuro y poco a poco, ya que siempre que os quedéis cortos en cuanto a aplicar oscuridad, podréis oscurecer un poco más vuestro diseño. Pero si os pasáis y aplicáis demasiado oscuro o aplicáis un gris demasiado oscuro, no hay vuelta atrás, no hay tanto arreglo a la hora de aclarar un tatuaje como de oscurecerlo. Así que siempre os recomiendo, si no tenéis mucha experiencia en tatuajes realistas o en retratos, que vayáis poquito a poco, vayáis comparando el contraste de claros y oscuros y vayáis oscureciendo las zonas que creáis que necesitáis oscurecer, pero de forma más progresiva, paso a paso. Es así mucho más sencillo porque, como digo, os va a dar un margen mayor a la hora de rectificar. A la hora de realizar el ojo es muy sencillo, yo siempre delineo primero lo que viene siendo la pestaña y el párpado y después la pupila. Los ojos me encanta dibujarlos, también me encanta muchísimo sombrearlos y retratarlos en tatuajes, y es a lo que mayor tiempo le dedico. Aunque sí es verdad que no cometo el error de empezar por los ojos, lógicamente, sino que me espero a llegar a esa zona cuando ya estoy tatuando las zonas inferiores, y una vez que llego es cuando le doy verdadera caña y le presto toda mi atención. Como veis, aquí me he marcado lo que es la ceja, pero la he marcado con un sombreado. Ni tiene delineado, ni le he marcado el pelo de las cejas, ni nada por el estilo. Únicamente lo que he hecho ha sido darle la sombra que la imagen posee, que es una sombra oscura.
y poco a poco, de forma progresiva, vamos oscureciendo y dándole cada vez más volumen al ojo. En esta parte de las Catrinas es bastante sencillo de crear ese alto contraste porque es una zona en la que prácticamente son sombras de negro puro y de un gris muy oscuro, y luego el resto son normalmente zonas libres de tinta, que serían las luces, o con un gris muy clarito, por lo que es relativamente sencillo crear los volúmenes en el ojo y en los párpados sin tener que utilizar demasiados tonos ni tener mucha dificultad. Aquí volvemos un poco al pelo, a los mechones, con la Magnum redonda directamente, y como veis marcando bien lo que vienen siendo las zonas de negro puro y dando algunos pequeños toques a zonas que son de un gris oscuro pero que no llega a ser negro del todo. De esta forma, aunque veáis que es mucho negro y mucho contraste, es lo que tiene la imagen y es lo que me pide la pieza, y ese alto contraste va a ser el que luego nos ayude a enmarcar lo que viene siendo la cara de la chica. Ya veréis más adelante que apenas nos hará falta, debido a la composición que he hecho con el pelo tan negro, de aplicarle un fondo a la pieza. Una vez que tengo ese lado, me he venido al ojo contrario. Es el mismo proceso que el anterior, que mientras que el primer ojo está ahora reposando para bajar la inflamación, aprovecho para ponerme con el segundo. A la hora de sombrear las pupilas, yo siempre prefiero sombrearlas con una RS. Esto es algo que a mí por lo menos me funciona bastante bien porque tengo mucho mayor control sobre la zona tan pequeña que tengo que sombrear, ya que con una Magnum podemos invadir el globo ocular y sombrear zonas que no queremos o que no deseamos tocar, por lo que siempre os recomiendo una RS. Pero por ejemplo, para zonas ya algo más amplias en las que las sombras van a ser generales y que aún no hemos empezado con la textura, la Magnum viene perfecta para este tipo de zonas, para marcar bien lo que son los párpados y los volúmenes de la cuenca ocular. De esta forma, como veis, es un proceso muy sencillito y es a base de muchas pasadas y de trabajar de forma superficial. Como veis, la piel no se irrita ni se inflama demasiado. Y esa textura que estáis comprobando en los grises, que a la hora de aplicar, es porque prácticamente la aguja está acariciando la piel. Es una forma de que sepáis si estáis profundizando de forma adecuada o estáis haciendo demasiado daño a la piel. Cuando trabajáis en realismo en blanco y negro, si acariciáis la piel y pasáis varias veces, podéis oscurecer la zona sin dañar demasiado la piel. Algo que es muy beneficioso tanto para las sesiones largas como también para luego realizar la foto del tatuaje cuando hayamos finalizado la pieza. Y sobre todo para que el cliente os aguante mucho tiempo sin necesidad de hacer pausas muy prolongadas o que el cliente necesite descansar porque le estáis dando demasiadas molestias en la piel, le estáis proporcionando mucho dolor, y hay clientes que tienen el umbral muy bajo y necesitan hacer mayores paradas. Con esta técnica es más suave, se tarda más, eso también tenéis que tenerlo en cuenta, que para rellenar, para oscurecer, para todo se tarda un poquito más que si rellenáramos con normalidad y clavando más la aguja, pero que tiene también sus beneficios, y uno de ellos es que cualquier cliente lo va a soportar mucho mejor y va a ser simplemente una pequeña molestia. A la hora de delinear los dibujos de la máscara de la Catrina, pues prácticamente los delineo con una RS sin tener tampoco mucho cuidado ni ningún miedo a la hora de aplicar el negro puro, ya que en esta figura en particular lo que vienen siendo los dibujos faciales son todos bastante negros, negros puros y gris oscuro, con lo cual no hay ningún problema. Aquí estoy delineando con una 3RL de 0,25, lo que sería 0,8 en la mayoría de las cajas de cartucho,
para darle lo que viene siendo el cosido o el dibujito de floral que tiene lo que es la capucha de la Catrina. No hay que insistir mucho con este tipo de agujas tan finas y os recomendaría que tracéis de una sola vez lo que tengáis que hacer, ya que son agujas muy finas, son como un alfiler y realmente si insistís demasiado podéis llegar a expandir la tinta o cortar demasiado y que luego se engrose la línea. Por lo que tenéis que tener cuidado y estar muy seguros tanto de la profundidad como del voltaje que vais a utilizar. La capucha va a ser la que dé el mayor contraste con respecto a la cara y el cabello de la Catrina, por lo que aunque le aplicaremos bastante grises, aquí trabajaremos sobre todo con un gris medio y sobre todo con el light, con el gris más clarito. Y a base de trabajar en cruz, aplicamos paladas hacia un lado y después las aplicamos hacia el otro si queremos oscurecer esa zona, pero de la misma forma, de forma superficial, acariciando la piel sin tener prisa y poco a poco dejando por zonas respirar la piel, que se recupere para ir viendo los tonos que estamos consiguiendo. La luz aquí sobre todo había que aplicarla con tonos de gris muy suaves, pero marcando bien al final los pliegues de la capucha para que no quedaran demasiado planos, porque si nos quedamos también cortos con los tonos de sombra que tiene, pues al final puede parecer que la capucha está ahí pegada y que realmente no tiene volumen ni es un trozo de tela. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí estoy delineando una rosa que también le añadí a la capucha y que la añadí en principio en el diseño porque embellecía un poco más la tela, ya que me parecía que las otras dos ramas quedaban un poco sosas si quedaban solo las dos ramas en la capucha, mientras que la rosa podía finalizar la composición de forma más completa, pero sin tampoco saturar demasiado la capucha con motivos florales. A la hora de trazar líneas con una aguja tan fina como pueda ser la 3RL, mi recomendación es que o trabajáis con el mismo voltaje que trabajaríais con una de 5 o de 7RL, o le bajáis un par de puntos al voltaje si no estáis muy seguros de la profundidad a la que vais a trabajar para no dañar demasiado la piel. Aquí se puede ver que los tonos de gris que he aplicado en la capucha resaltan y hacen contraste con las partes de la piel que he dejado libre y que serán las luces, pero que aún así tienen cierto tono. No es un tono tan oscuro como toda la parte de abajo de la Catrina, pero sí tiene cierto tono suficiente como para darle ya un pequeño volumen a la capucha que iremos trabajando más en profundidad según vayamos trabajando por zonas. Este es un trabajo que ha llevado unas 6 horas aproximadamente, entonces pensad que son trabajos bastante largos y que se os pueden hacer pesados y van a exigir mucha concentración por vuestra parte. Pero no debéis de tener prisas ni en acabarlos ni en finalizar zonas, ya que, como digo, son trabajos que si no les damos el acabado en general que necesitan, pueden llegar a quedar mal o verse inacabados porque una zona la tengamos más trabajada que otra. Así como veis, voy moviéndome de una zona en otra según se vaya inflamando la piel. Y ya como el tatuaje prácticamente la composición entera está trabajada, está delineada, está sombreada, pues prácticamente lo que ahora tenemos que hacer es trabajar por zonas, pero sobre todo apartándonos mucho más del tatuaje y mirando en general dónde hace falta mayor contraste, dónde las sombras deben de ser más intensas y dónde deben de ser más tenues. Aquí me monto directamente sobre la rosa. Eso es importante porque hay gente que comete el error de sombrear la flor. No podemos sombrear la flor ni sus pétalos por una circunstancia muy obvia. Si sombreáramos la rosa y sus pétalos le daríamos volumen a la rosa. Y esta rosa es un estampado.
es simplemente un dibujo en una tela, entonces el volumen y el sombreado y luces que tiene que ser el de la tela. Ya hemos llegado a la zona del fondo, como os he dicho, y debido al alto contraste de negros y de grises oscuros que tiene gracias al pelo la Catrina, prácticamente el fondo aplicaremos desde abajo hasta casi llegar a la capucha, donde la capucha ya apenas tendrá un gris claro, y de esta forma enmarcaremos en total toda la pieza, pero sin llenar demasiado el brazo con oscuros. Como podéis ver aquí en el fondo, mientras estoy trabajando el dedo, en el fondo es un degradado que va de oscuro desde donde el cuello de la Catrina empieza la capucha hasta un tono de gris mucho más claro que se funde con la parte alta de la capucha. De esta forma yo pienso que quedaba mejor el diseño y mucho más limpio y pulcro que si hubiera rodeado todo el diseño con un sombreado oscuro, como a veces se suele hacer. En este caso el diseño no me pedía eso. Y aquí estoy reforzando un poco el negro en una de las zonas, porque muchas veces cuando baje la inflamación podéis observar que a lo mejor hay zonas que necesitan que reforcemos con algún tipo de gris o con un negro puro para darle mayor empaque, mayor cuerpo o mucho más contraste a zonas que pensábamos que ya tenían suficiente y que resulta que nos hemos quedado un poco cortos. También el cambiar de zona nos puede ayudar a combatir un poco el aburrimiento, ya que, como digo, este tipo de trabajos exige muchísima concentración y cuando ya hemos pasado de 4 o 5 horas estamos cansados y no vemos a lo mejor el dibujo en su totalidad, sino que solo nos fijamos en ciertas zonas, ciertas luces, ciertas sombras que llevamos horas mirando, y de esta forma podemos ver más en general lo que ya le necesita la pieza y lo que no. Para el final, como podéis comprobar, estoy dejando muchos sombreados de la parte clara de la cara y también de la capucha. De esta forma puedo oscurecer la pieza de forma gradual en su conjunto, en su totalidad, sin llegar a pasarme y dejando suficientes luces y contraste para que se vea bonito pero con volumen. Es algo muy necesario, sobre todo en las Catrinas, ya que el maquillaje negro de las Catrinas muchas veces engaña al ojo y tatuamos en las partes claras con grises y al final todo queda demasiado homogéneo, demasiado negro y sin diferenciación entre luces y sombras. Por lo que siempre recomiendo dejar para el final lo que vienen siendo los grises claros y lo que vendría siendo dar volumen al puente nasal, de la nariz de la Catrina, a los pómulos, a la frente y todas estas zonas que son de gran superficie y que necesitan grises mucho más claros. Aquí con una Magnum plana estoy rellenando primeramente de amarillo, dándole una base amarilla a los ojos. Me puedo montar prácticamente sin problema sobre la pupila, ya que le he aplicado un negro puro y que cuando cure ese negro puro se va a superponer al amarillo, por lo que no hay necesidad de ir con demasiado cuidado, excepto de no contaminar el globo ocular, que ese sí que no nos podemos permitir colorearlo. Si no estáis muy seguros de vuestro control con la Magnum o no controláis demasiado los espacios, sí os recomendaría utilizar aquí una RS. Va a ser mucho más sencillo para vosotros trabajar en zonas pequeñas y de difícil acceso con una RS en caso de que tengáis poca experiencia o no os atreváis a trabajar así. Con ambas agujas se puede rellenar y colorear, por lo que siempre digo lo mismo, no os obsesionéis con que cada aguja es para una cosa y no se puede utilizar más que en casos concretos. Podéis hacer ambas cosas y sobre todo cada artista tenemos que buscar las herramientas que más favorecen nuestro trabajo y sobre todo las que más cómodos nos sentimos y mayor control nos permiten para cada trabajo. Limpio muy habitualmente y también aplico la crema muy habitualmente, y esto ayuda sobre todo a poder ver en su totalidad el dibujo de forma práctica y fácil.
Y llegamos ya por fin a los blancos. Sí es verdad que en la pupila me gusta aplicar un blanco puro, ya que los ojos es en lo primero que siempre nos vamos a fijar en un retrato, es lo que mayor importancia tiene en un retrato, por lo que los brillos y el alto contraste de negros y blancos puros es sobre todo muy importante. Pero como veis, al globo ocular no le aplico un blanco puro. Esto es importante. Los globos oculares se puede aplicar un sombreado suave o incluso un blanco mate muy superficial, pero no apliquéis un blanco puro porque nuestros ojos no son de blanco puro, y si hacéis eso en un retrato vais a cometer un error fatal y va a quedar antinatural. Sin embargo, las zonas húmedas del ojo, como el lagrimal, el párpado, sí podemos aplicar un blanco puro o, como estáis observando ahora mismo, en esta zona un blanco muy superficial. Básicamente estoy acariciando la piel para aclarar un poquito el tono del ojo sin llegar a aplicarle un blanco puro que haga destacar demasiado el ojo o destacarlo de forma antinatural. También aplico brillos a las pestañas, ya que las pestañas, como son negras, cuando cogen realmente un volumen agradable y a mi forma de ver más natural, es con el contraste con ese tipo de blanco. Y los poros en la nariz. En este tipo de zonas, como las fosas nasales o la punta de la nariz, que es donde más se acumulan los brillos en un retrato, en la cara, es donde podemos más destacar este tipo de tono, este tipo de color en los retratos de las Catrinas. Como veis, los aplico de forma bastante superficial, picando solo de forma más profunda en las zonas donde me interesa, pero sin insistir demasiado ni pasar demasiado tiempo tampoco encima de la piel para no inflamarla ni dañarla en exceso. Son brillos, pero estamos hablando de que los brillos de blanco puro apenas se acumulan en zonas de la cara, por lo que no debemos de volvernos locos y empezar a meter blanco por todas partes. Aquí lo mismo, estoy aplicando el blanco pero de forma superficial. Ahora, aunque se vea muy blanco, después, como podremos observar en la imagen final, es un blanco que ha aclarado un poco esa zona y da más volumen y cuerpo al diseño final, pero sin embargo no llega a ser tan blanco ni tan intenso como el brillo que le he aplicado en la pupila, que ahora mismo podemos observar que está más oscuro porque está sangrando. Cosa que este tipo de blancos apenas van a sangrar porque no he insistido tanto y lo he realizado de forma más superficial. También por eso me puedo permitir el lujo de volver varias veces sobre una zona. Ahora, sin embargo, sí estoy aplicando brillos intensos de blanco puro en zonas que me interesan mucho más que brillen, y sobre todo para enmarcar la figura final, que sería el borde de la capucha o los brillos del pelo. Para esto yo recomendaría una RL o una RS. La RS viene muy bien para rellenar las zonas, mientras que la RL viene muy bien para zonas en las cuales no queremos aplicar tanta tinta ni que sea tan definido. Entonces, en este tipo de casos en los que quiero aplicar un brillo más superficial, pero que no quiero que sea una línea definida de blanco, vienen muy bien las RS, mientras que cuando quiero definir muy bien el trazo en blanco puro, utilizaría una RL. Este tipo de blancos, aunque estoy utilizando un blanco puro, se puede lograr que sean blancos mate, como estáis viendo, sin tanto brillo, trabajando y sobre todo controlando la profundidad de trabajo de nuestra aguja y también la velocidad con la que movamos y trabajemos la mano. En las uñas, por ejemplo, cerca de la cutícula tienen brillos más intensos, pero como veis lo mismo, aquí juego más a profundizar, pero trabajando con la mano rápida. De esta forma marco bien el blanco, pero no llego a hacer unos blancos tan intensos. Y aquí trabajo de forma más superficial para aclarar un poco esta zona y destacarla, pero sin que coja un brillo tan blanco y tan pálido como podría ser el resto.
De esta forma puedo volver al labio una vez que la inflamación ha bajado y el blanco se ha asentado mucho más en la piel, para poder observar si necesito reforzar algún brillo o alguna zona que me interesa más destacar en cuanto a la boca, por el tema de la textura de los labios, las zonas más húmedas, que se diga, siempre controlando de no destacar demasiado. Y otra cosa que también me gusta hacer ya con una 3RL de 0,25 es aplicar blancos al pelo, mechones y cabellos que reciben mucha más luz, que básicamente están imitando lo que sería el cabello en su parte más luminosa, y que al realizarlos de esta forma sobre los negros y los grises da mayor volumen al pelo, da un aspecto mucho más natural y mucho más realista que si todo el pelo fueran manchas negras y grises. Aquí sí podemos profundizar un poco más, como estáis viendo, y podemos insistir más con la aguja, trazando de forma mucho más agresiva. Tampoco tenéis que ser muy brutos con las agujas, pero sí tenéis que delinear como si lo estuvierais haciendo con negro puro, delineando con un buen voltaje, con un buen ritmo en la mano y a una profundidad correcta y adecuada, que sería pues eso, 1,5, 2 milímetros, dependiendo un poco de la zona que trabajemos del cuerpo del cliente. De esta forma, el efecto que le da al cabello a mí me gusta mucho, porque es un toque muy sutil, no llega a destacar demasiado, pero a su vez completa mucho más la naturalidad orgánica del pelo y queda de forma mucho más realista y más natural, ya que aunque el pelo lo tenga peinado, que se diga, tiene un montón de mechones que reciben más luz, otros que reciben menos, unos que están más a oscuras y otros que son muy brillantes, porque estamos intentando simular un poco el cabello más fino que todo el mundo tenemos. Y sobre todo limpiar. Hay que limpiar muy habitualmente y aplicar crema, que además ayuda bastante para hacer un poco efecto lupa y que podamos delinear y trabajar mucho mejor en zonas de un espacio tan reducido con una aguja tan fina. Como digo, es mi método, no significa que tenga que ser el vuestro, pero si os ayuda en algo, ya os digo que a mí me ayuda bastante en este tipo de delineados con el blanco puro, que es bastante complicado de ver el resultado final en el momento, el estar constantemente limpiando el exceso de tinta. De esta forma puedo ver dónde a lo mejor necesito insistir más con el blanco y dónde ha quedado bien, o no necesito insistir mucho ya que queda algo mucho más discreto. Y volvemos al dedo, ya que una vez que ha bajado la inflamación he visto que a lo mejor he aplicado demasiado superficialmente el brillo y que aplicando una segunda vez le voy a dar un poco más de protagonismo a esa zona del dedo que quiero que destaque. Así ese pliegue del dedo destaca un poquito más en contraste con el sombreado suave que le apliqué. Al igual que lo que viene siendo la fosa nasal y algunos poros que me han quedado demasiado tenues. Ahora voy con los brillos de la capucha, que en este sentido lo que voy a hacer es aplicar unos brillos para texturizar un poco la capucha como si estuviera cosida, imitando un poco lo que sería pues una tela entretejida. De esta forma lo que tenemos que hacer es delinear en el sentido que lo haríamos si fuera una capucha de hilo. Y ya de paso también voy a aplicar algunos pequeños brillos más finos y mucho más superficiales a las pestañas. De esta forma también texturizamos un poco más lo que viene siendo el ojo y le damos mayor protagonismo sin llegar a pintar un ojo totalmente de blanco, simplemente haciéndolo destacar un poquito más, haciéndolo más luminoso. Para texturizar la capucha como si fuera cosido, como estáis viendo, a base de hacer este movimiento en zigzag, voy consiguiendo que la capucha
tenga brillos en diferentes zonas de forma que parezca que está cosida. No tengo que insistir mucho y la verdad que el método funciona sobre todo muy bien si nos montamos también un poco sobre las sombras. Aquí ya estoy aplicando algunos brillos finales a los párpados para ciertas zonas mezclar un poco lo que es el sombreado y la luz y dándole un poco los últimos retoques. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, como siempre, suscribíos si aún no lo habéis hecho, dadle al like y comentadme en la caja de comentarios si probáis estas técnicas, si os han servido, si os han ayudado con vuestras piezas, qué piezas habéis realizado y sobre todo si os ha gustado el vídeo. Nos vemos la próxima semana y hasta luego. Volando, volando, siempre arriba, tú y yo lucharemos los dos.